día. Buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días a Tenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es martes 21 de septiembre del 2021. Es el 264º día del año. Quedan 101 para finalizar este año. Y hoy hay muchas celebraciones. Hoy es el Día Mundial por el inicio del equinoccio de primavera. Es el Día Internacional contra los monocultivos de árboles. Es el Día Internacional de la Paz. Y es el Día Internacional del Alzheimer. A Flor que se le olvidan las cosas cuando uno habla. Cuando uno habla se le pierde la idea. Ya empezamos así. Oye, pero yo creo que O sea, que a uno no se le puede olvidar este día. Uno no se le puede olvidar este Oye, día. el segundo que dijiste, el mono no sé qué del árbol, Monocultivo. no pudiera vivir sin ese día, Guido. Son días bien importantes. No, el monocultivo de árboles es todo un tema para los ambientalistas y los protectores de la diversidad ambiental. Y amemos a Raiza. Bueno, dice que tiene que haber multicultivo porque los monocultivos son dañinos en determinadas áreas dependiendo de los suelos, ¿no? Pero bueno. Y Guido es como una rocola. Tú le metes 25 centavos y él habla del tema que tú quieras. Te le echas un real y a la punta. no. Oye, eso se llama cultura general, Flor, pero bueno. Ay, está bien, pues. Oye, Mr. Culto. Oye, hoy el diario La Prensa trae una investigación nota, muy interesante de la periodista Ereida Prieto Barreiro, de la Unidad Investigativa de la Prensa, sobre la planillita que nos cuesta $600,000 al año de la diputada Yanibel Ábrego, donde tiene ahí metido a familiares, allegados, gente que se beneficia indebidamente del erario público, aunque estén amparados en la ley de descentralización, que ahí es donde está el pecado original de todas esas licencias con sueldo que nos cuestan que haya funcionarios que estén cobrando doble remuneración del Estado, prestando solo un servicio. Si acaso. Si acaso, así es. Y eso refleja parte del malestar que se manifiesta de cuando en cuando y que entiendo que el jueves se va a manifestar nuevamente en frente de la Asamblea. No es Asociación Pro Desarrollo del Distrito de Capira. ¿Será un modelo que se está repitiendo en otras áreas? O sea, existe en Arraiján. Asociación Pro Desarrollo del Distrito de Arraiján. Existe en Arraiján con otro nombre supuestamente para las mujeres, y existe así a lo largo del país con fondos públicos, porque reciben fondos públicos. Sí. Entonces, son ONGs, ¿verdad? Son ONGs creadas por diputados. Sí, que es un... ¿No? Y entonces además. el personal ilegal, el personal de esas ONGs lo paga el erario público. Ahora, pero ¿cómo fondean esas ONGs? ¿Quién le pasa la plata? ¿La Asamblea o se la pasa el Estado? Hay de diversas categorías. Hay unas que son funcionarios de la Asamblea, promotores. Yo lo que entendí pero de alguna forma deben estar siendo financiadas. Y yo sospecho que tiene que ser con plata. No, de la Asamblea. Con plata del Estado. Aquí es el Ejecutivo el que está fondeando todas esas ONGs. Mira, no me va a decir que eso es presupuesto de la Asamblea. Eso corre fuera del presupuesto de la Asamblea. Así que saquen cuenta y date cuenta. Suma. Ese fue otro. Saca la cuenta ahí, date cuenta. Saca la cuenta y date cuenta, como dice. Extra llevas más y pagas. Mira, el mismo diario. Saca la cuenta y date cuenta que aquí es plata que está fuera de la Asamblea. No hablemos de por dónde vaya el presupuesto de la Asamblea este año. Creo que llega como a los 130 millones, no sé. Pero esto es plata que va por fuera. Si le sumamos las partidas adicionales. Cuando tú ves que no se justifican ante nosotros. Sí, pero no, por eso te digo, fuera de esos 130 millones, todas estas ONG se les da plata, estoy seguro que se les da plata aparte. Aquí no me consta, o sea, sabemos que es del erario público, sabemos que es presupuesto estatal, sí, pero esto corre fuera de los 130 millones. ¿Y qué hacen en el fondo esas ONGs? Campaña política para la reelección de los diputados. Por supuesto. Ese es el giro ordinario de los negocios de esa ONG. Hacer campaña política y actividades, que si el bloque, que si el techo de zinc, que si el tanquecito de gas, que si el saco de arena y de cemento. Eso es a lo que se dedican. Entonces, y todo con cargo a los impuestos que sufragan los contribuyentes. Y todo esto pasa por el MIDES, ¿no?
parte de las ONG, sí. Porque ahí en el reportaje de Hereida, ella hablaba de que fue el MIDES el que la reconoció como una organización sin fines de lucro. Por eso te digo. Con fines sociales. Es el ejecutivo que ve todas estas ONG, sabe quién está amarrado. Si a mí me da la gana de conformar una ONG y llego al Estado a pedir plata porque quiero ayudar, no me van a dar un centavo. Tiene que haber palanca para poder hacerlo. Eso no es frío. Además, mira, las ONG, esas sí constituidas de verdad, de carne y hueso, voy a llamarlas así, parafraseando a la señora Mireya Moscoso, a inicios de esta administración sufrieron recortes en todas las partidas que recibían del Estado, ya fuera del gobierno central, ya fuera de la alcaldía de Panamá, las que se desarrollan en la alcaldía de Panamá. Y tuvieron que abruptamente interrumpir todas las actividades. Es así de beneficio social. Me refiero a las ONG de verdad, no a las creadas por diputados para promover sus campañas de reelección, ¿no? Porque eso es lo que es la contradicción en el manejo de la cosa pública durante esta administración en particular. Dice, no, es que no, vamos a revisar y vamos a reordenar el gasto público. Y ya vemos cómo fue la revisión y el reordenamiento del gasto público. Estas ONGs también son deben ser auditadas por, perdonen la pregunta, deben ser auditadas por Contraloría, ¿no? Todos los fondos, todo. Pregunto, ¿no? Bueno, en teoría, todo el manejo de fondos y bienes públicos debe ser sometido a fiscalización de la Contraloría, control previo y a auditoría. O sea, en un país normal, posterior, después de la denuncia de Hereida y de la prensa, vendría una investigación. Vendría una auditoría en Contraloría. Sí, pero va a terminar. De la Contraloría primero, porque por ahí parte, ¿no? Sí, claro. Ojalá. Eso después de Panamá por tranquilo. Ojalá. Ojalá. Pero te garantizo, te puedo garantizar. Me río para no llorar realmente, porque me da dolor. El resultado va a ser, en el mejor de los casos, que dice que eso está amparado en la ley de descentralización, porque efectivamente está amparado en la ley de descentralización, donde los diputados metieron un golazo con el tema de los dobles sueldos, que a pesar de que la Constitución dice que no se puede cobrar un fallo de la Corte de respecto. doble sueldo, salvo los sueldos de aquellas personas que sean profesores y médicos. Entonces, la ley de descentralización metió un gol con los alcaldes y los representantes de corregimiento y los suplentes de ambos. Sí, pero ok. Ya por sí está mal que cobren 2 salarios, pero por lo menos ¿quién verifica que cumplan con las 2 funciones? Nadie. No, pero es que nada más tiene que cumplir con una, porque en la otra tienen licencia con sueldo, que es absolutamente inmoral. Gravísimo. Absolutamente inmoral. Porque cuando eres un servidor de elección popular, alcalde o representante de corregimiento, y trabajas en la empresa privada tiene la obligación de darte licencia sin sueldo por 2 años, según el Código de Trabajo. Pero resulta que si eres un funcionario del Estado, tienes derecho a cobrar licencia con sueldo sin mover un dedo, mientras elijas el cargo de elección popular. Interesante. Oye, don Atenógenes, ahí si nos vamos a cambiar. Wow. Sí, vámonos acá. Casualmente vamos a hablar, ¿ves?, con el ex diputado y actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Y exalcalde. Y domina el tema. Y actual precandidato presidencial también. Vamos a hablar con él en breve sobre este y muchos otros temas. Aquí José Isabel Blandón en unos minutos. Hola, ya estamos de regreso con más. Ya tenemos al invitado del día de hoy. Está con nosotros José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, exdiputado, exalcalde. Ex. Sí, pero él ha pasado y ex candidato presidencial también. Él conoce todo Tiene una vasta experiencia en el campo político, sin duda alguna. Es verdad. Y un ejercicio... José Blandón, cuando ha sido diputado de oposición, ha sido de los diputados de oposición que tienen la voz cantante en materia de esa gestión de oposición. Cuando era gobierno también hizo como que su oposición con Martinelli. Bueno, es que es un gobierno de coalición. No solo con Martinelli, también con Juan Carlos Varela, perdónenme. También no era diputado. Sí, pero era alcalde, pero también hizo la oposición. Y bueno, tuvo una gestión alcaldicia que algunos la critican, pero sin duda dejó cambios y dejó huellas en la estructura, en la infraestructura de la ciudad, en áreas en donde hubo una intervención
que fue criticada durante el trabajo, pero que hoy se beneficia a la ciudad de esas obras. Por ejemplo, la vía argentina hubo mucha crítica por el tema de la afectación a los negocios, y hoy es una de las vías más espectaculares de la urbe capitalina. Bueno, igual también todo lo que es el área de Avenida Perú, el desarrollo de las aceras en ese punto, o sea, se nota el trabajo urbano que se hizo allí. El estacionamiento soterrado del... ¿Sí? Parque Francisco Arias Paredes, o sea, Avenida Ecuador, hubo un interés por Avenida el Justo entorno Arosemena. urbano. Sí, hubo un interés por el movimiento. Yo tengo una pregunta. Todos los cables. Yo tengo una pregunta. Si fueras alcalde nuevamente, ¿harías igualito Vía Argentina y Calle Uruguay? Sí, buenos días. Gracias por la pregunta. Mira, lo he pensado varias veces. Lo que haría distinto es quizás no hacerlo al mismo tiempo. Me parece que en ese momento era la primera vez que la alcaldía hacía proyectos de renovación urbana de esa magnitud, y cuando te pones a pensarlo, para hacer la primera vez nos pusimos quizás muy ambiciosos en las metas, y al mismo tiempo estábamos haciendo Vía Argentina, Calle Uruguay, Vía España, Justo Arosemena, la peatonal, y eso sí creo que afectó en la ejecución de los proyectos. Claro, porque hubo muchas críticas en su momento, pero al final uno está viendo los resultados. Pero varias juntas, a la vez mencionó 5 ahorita, pero solamente hacen ruido 2. Sí, sí. O sea, quizás el problema entonces no es haber hecho las 5 juntas, sino haber hecho esas 2 juntas. No, sí, es que esas dos principales, porque ahí estábamos viendo no solamente el tema de aceras, como algunos dicen, sino toda la infraestructura soterrada, y ese es un trabajo que es bastante complicado y que genera mucha molestia al ciudadano, porque implica romper calles, romper aceras, afectar el tráfico, y bueno, durante la construcción es bastante cuestionado. Sin embargo, son obras que son necesarias. Cuando aquí hablamos de que la ciudad de Panamá tiene problemas de inundaciones en varios puntos y cada vez más, es porque aquí tenemos cerca de 50 años que no se invierte en drenajes pluviales de la ciudad. No, y en Vía Argentina... Pero invertir en drenajes pluviales implica romper calles y molestar a la gente durante el periodo de construcción. Guido, mira, Vía Argentina se inunda desde que Guido era niño, él me dijo. Y el Parque Urraca se inundaba desde que yo era niño también. Y ya no se inunda, o sea, se inunda pero drena rápido, gracias a una intervención se hizo ahí. Pero yo veo que Vía Argentina ya empezó como a resurgir la actividad económica y todo lo demás. Uno puede ir, parquearse, etcétera. Calle Uruguay se lo ha muerto. O sea, veo una enorme diferencia entre esos dos, pese a que los dos se hicieron en el mismo momento. O sea, Vía Argentina lo veo volando, pero Calle Uruguay lo veo muertísimo. Calle Uruguay está empezando a tener más actividad. Yo estoy, aunque no soy alcalde, siempre como digamos, como padre de la criatura, siempre darle seguimiento a lo que está ocurriendo allí. Está empezando a resurgir la actividad en Calle Uruguay. También hay que entender que ahí esto se había convertido en una especie de zona viva que antes incluso de la intervención habían pensado a menguar porque otras áreas agarraron más vida, pues, como por ejemplo el casco antiguo, pues, donde había mucha más vida nocturna que en Calle Uruguay, porque la situación de Calle Uruguay se había desmejorado bastante por los tiroteos y por una serie de situaciones que se estaban dando allí, pues que ya no era seguro ir a parquear a Calle Uruguay. Ahora se espera que haya otro tipo de inversiones, ya hay algunos restaurantes nuevos como Mangle, por ejemplo, y otros. Sí, y también hay un grupo económico que compró media cuadra prácticamente y demolió todo, y era un proyecto bastante ambicioso que ahora está un poco parado, no por la intervención, sino por la situación económica del país, ¿no? Pero ahí cuando ellos empiecen a construir, en el momento que comiencen a hacerlo, pues eso va a generar bastante movimiento en Calle Uruguay. José, hay un tema que no podemos dejar de preguntar, y tiene que ver con el paquete de reformas al Código Electoral presentado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y que fue modificado de manera abrupta, antojadiza, algunos dicen que a la medida de los diputados, y que eso causó una crisis. El Tribunal Electoral se levantó de la mesa de discusión en la Comisión de Gobierno, y ayer se instaló la mesa técnica, un invento ahí que
que diseñaron entre la Asamblea y los magistrados del Tribunal Electoral, y ya tienen algunos resultados consensuados en algunos temas. Es decir, que el consenso a que han llegado es retornar a lo que estaba presentado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, al menos en 4 puntos iniciales. Tu opinión al respecto, como presidente de uno de los partidos representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sí, mira, lo primero es que fueron varios meses de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde, como bien has señalado, estamos representados todos los partidos políticos. En el caso del partido panameñista, nosotros además, por decirlo de alguna manera, adoptamos la actitud de proactivamente proponer cambios importantes de la legislación electoral y en varias ocasiones votar junto con la representación de la sociedad civil y no con el lote de los partidos, por decirlo así. Y eso nos trajo como consecuencia que se aprobaran cosas como la eliminación del fuero penal electoral. Entonces, lo que nos preocupa es que en estos momentos en la Asamblea, la bancada del PRD, con diputados de Cambio Democrático y diputados del Molirena, están haciéndole cambios importantes al consenso que se había logrado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Lo de ayer en la mesa técnica simplemente fueron temas, digamos, no tan de fondo. Lo que vamos a ver ahora en realidad si hay voluntad o no de respetar los consensos en las posiciones que vayan a asumir con respecto al tema de los topes, con respecto al tema del fuero penal electoral, con respecto al tema del mecanismo de asignación de curules, cociente, medio cociente, residuo, con respecto al tema de la participación paritaria de las mujeres. Ahí es donde vamos a ver si realmente hay voluntad o no de respetar los consensos alcanzados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ahora, ¿usted cree que se pueda hacer cambios o los cambios sugeridos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Porque siempre hay un pugilateo normal, y usted que fue diputado también lo sabe, entre lo que se consensa, entre el consenso que se llega en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, lo que llega a la Asamblea y después de lo que sale de la Asamblea. En esta oportunidad, a diferencia de otras, la resistencia fue mayor por alguna razón en específico. Quizás se están tocando temas que anteriormente no se habían tocado, pero dada su experiencia, ¿usted qué piensa? ¿Habrá realmente la posibilidad de hacer cambios sustanciales? ¿Serán cosméticos? ¿Será mejor quedarse con el código electoral? ¿O será un retroceso directamente? ¿O será un retroceso, como dice el Tribunal Electoral? Mira, en gran medida va a depender de que la presión ciudadana se mantenga. Si uno se queda con los discursos del pasado fin de semana en el directorio del PRD, pues ellos van a insistir en los cambios que abiertamente les favorecen. Y aquí hay que tener claro algo. La reforma que se aprobó en el quinquenio pasado, donde se estableció una regulación mucho más estricta del financiamiento, donde se establecieron topes tanto a lo que puedes gastar como topes a lo que puedes recibir, que se estableció la obligatoriedad de hacer público los donantes y una serie de fiscalizaciones. El PRD la aprobó siendo oposición. Ahora que son gobierno, no quieren regirse por las mismas reglas. Fíjate que ellos proponen aumentar el tope de la campaña presidencial de 7,5 millones que estaba propuesto en la reforma a 20 millones. Pero ¿cuánto declaró Nito Cortizo haber recibido de donaciones privadas y haber gastado en la pasada campaña electoral, en la que ganó? 7.5 millones de dólares. Es más, por eso es que se establece en cierta forma el tope, porque el tope había estado para la elección pasada en 10 millones y nadie llegó al tope. El que más declaró haber gastado fue Nito Cortizo, que declaró 7.5 millones. Entonces, ¿en qué se justifican ellos para decir que 20 millones es preferible porque 10 no era suficiente? No entiendo, sí es cierto, no entiendo. Entonces, igualito con el caso de los diputados, o sea, porque por esa misma razón se estaba buscando disminuir de 300,000 a 225,000. Pero no entiendo por qué entonces quieren 500,000, quieren 20 millones, son como unas cifras irreales. Yo quiero ensayar una explicación, que es algo que nosotros denunciamos en la pasada campaña. Es que el Tribunal Electoral no estaba fiscalizando adecuadamente y mucha gente declaró menos de lo que efectivamente recogió y gastó.
Bueno, pues... y ellos ahora lo que quieren es ya formalizar lo que en realidad ocurrió. A los jefes de fiscalización, jefes y subjefes de fiscalización, los fueron. Pero no sé si ellos estaban durante la campaña. No sé si hubieran... ¿Sí? A lo mejor sí, porque no sé. Esas son cosas si no hubieran estado, se hubiera sabido de la salida después de la campaña. Claro, no sé. Así que yo asumo que eso eran los mismos. Fiscalización de subsidio electoral. Y sobre eso, gracias que lo comentan, porque yo quisiera ahí reiterarle una solicitud al Tribunal Electoral. Que sean muy transparentes, claros y específicos con respecto a la razón por la cual se destituye a esos funcionarios, porque aquí ha ocurrido que hubo unas denuncias contra el uso del subsidio en un partido político. Después de esas denuncias destituyen a estos funcionarios y no se da una explicación si eso está relacionado. Entonces sale el comentario como que, bueno, porque se descubrieron irregularidades en varios partidos. No, por lo menos nosotros no se nos ha comunicado ninguna irregularidad en el manejo del subsidio electoral del partido panameñista. Entonces, yo no quiero quedar ahí embarrado como en parte de un lote y no identificado de partidos políticos, que nos digan en dónde se encontraron irregularidades y por qué razones se destituyó a esos funcionarios. Sí, porque es válido. Quedan todos metidos en el mismo churuco. Exactamente. Además, la información extraoficial que yo tengo es que hay nombres de partidos que no han salido todavía. Y entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Blandón de que el tribunal tiene que ser muy preciso. Y tiene que hablar. No ha hablado hasta ahora. Ya pasó una semana. Sí, si no nada. lo hizo, ya no lo va a hacer ahora. Nada. No ha dicho nada, es verdad. Para separar los buenos de los malos. O de los que cometieron errores de los que no cometieron errores. Eso es importantísimo. Es cierto. Sí, bueno. Otro tema... señor Blandón, que estamos viendo esta mañana, es el tema de los dobles salarios por parte de algunos funcionarios públicos. Ya había sido tocado con anterioridad el tema a raíz de que, según un reportaje de Mi Diario, una gran cantidad de alcaldes y representantes de corregimiento y sus suplentes gozaban de licencia con sueldo. Es decir, escogían... el cargo de elección popular al que se postularon y obtuvieron en votación, pero el Estado tenía la obligación de mantenerlos con licencia con sueldo en el cargo que desempeñaban, si eran funcionarios públicos, sin que prestaran ningún servicio. Y eso está en la ley de descentralización y eso, a juicio de cualquier observador, es una inmoralidad, aunque esté en la ley, porque además contraría el espíritu de lo que establece la Constitución para la administración pública. Sí, mira, eso tuvo una razón de ser en los 70 cuando se aprobó la primera ley de gobiernos locales y era básicamente que, sobre todo en las áreas rurales, los representantes de corregimiento tenían un salario exiguo y muchos eran sobre todo maestros rurales y como maestros ganaban más salario que como representantes. Entonces, para que no perdieran, no se desmejoraran económicamente, se establece esa posibilidad del doble salario. Pero en la realidad de hoy en día, de una descentralización que ha aumentado el salario de muchos representantes y alcaldes a nivel nacional, tanto en área urbana como en área rural, donde hay representantes, incluso en el interior de la República, que pueden estar ganando 5, 6 mil, 7 mil dólares mensuales, realmente permitir el doble salario ya no tiene mayor justificación. Entonces, definitivamente, ese es un tema que tiene que ser revisado para ser eliminado. Aclárenos también algo, señor Blandón, usted que fue diputado. Este tema de estas ONGs creadas por los diputados, ¿cómo se financian? O sea, ¿es dinero de la descentralización? ¿Es dinero del gobierno central? ¿Es dinero de la asamblea? Porque vemos que hay ONGs millonarias, pero no sabemos de dónde viene la plata. Sabemos que es dinero público, pero no sabemos de dónde viene la plata. Escondida en unas donaciones, sale? Ni de qué bolsillo sale. Porque si sale del propio presupuesto de la Asamblea es una cosa, pero si es el gobierno que le traslada a estas ONG es otra. Al final la misma cosa. No. Sí, es dinero público. Sí, es dinero público. Pero una cosa son los 130 millones de presupuesto de la Asamblea y otra cosa es que además de esos 130 millones le estén dando plata a todas estas ONG. ¿Cómo funciona eso, señor Blandón? Usted que estuvo ahí en el monstruo y vivió eso por dentro.
Bueno, eso ha tenido distintas regulaciones a lo largo de los años, Atenógenes. Hubo un momento, si mal no recuerdo, en la administración del presidente Torrijos, en donde se estableció que los diputados podían asignar partidas a ONGs. Y eso en principio estaba pensado en que, digamos, Casa Esperanza, por decir una ONG que existe y que tiene su vida propia, uno pudiera asignarle recursos a Casa Esperanza para los trabajos sociales que Casa Esperanza tenía que hacer. Pero muchos lo que hicieron fue crear su propia ONG y asignarle esos recursos a su propia ONG. Esa regulación hoy en día no está vigente. En teoría no existe tal cosa como partida circuital. Recuerda que hubo un momento en que sí se reconocía legalmente la existencia de la partida circuital. Hoy en día no es así. Pero hoy día entonces no hay regulación. No hay regulación del todo, simplemente es discrecional de quien esté a la cabeza. Sí, yo no creo sinceramente que haya en el presupuesto de la Asamblea una asignación para ONGs que sean de diputados, ¿no? Entonces, eso deberá, a mi entender, si funciona con recursos públicos, deben ser de recursos públicos asignados por el Ejecutivo. Pero también el presidente de la Asamblea tiene una chequera abierta, más o menos. Pero no para hacer. Sí, no sé cuál sería el monto ahora mismo. ¿Para qué? Es una especie nadie los audita. De partida discrecional que maneja el presidente de la Asamblea, ¿no? ¿De cuál sería el monto ese? Actualmente no tengo idea. Y por cierto, y que a diferencia de la que maneja el presidente, que en un momento fue oculta, ahora sí se están publicando la parte discrecional del presidente, pero también en la Asamblea, como tú dices, hay otra, pero que no se conoce por todo este enredo de que si deben ser públicas o no deben ser públicas. Mira, es que hay tantas planillas, wow. Hay tantos bolsillos donde puedes sacar la plata en cada institución que se presta para discrecionalidad y abusos. De hecho, ha habido casos de funcionarios públicos que tienen acceso a planillas públicas que los utilizan para sus negocios particulares. Está el caso del condenado exalcalde de Arraiján, que tenía un equipo de fútbol emplanillado en la alcaldía. Y hay casos de diputados y diputadas que tienen ONGs que los servidores públicos que están en su planilla de la Asamblea prestan el servicio en esas ONGs que pertenecen a los diputados o diputadas. Es decir, que sí hay recursos públicos de la Asamblea ahí, de una u otra forma. No, sí, definitivo. Y el tiempo y los funcionarios... Pero el fondeo no creo que sea totalmente el presupuesto de la Asamblea. Oiga, señor Blandón, aquí me mandan a decir un radio escucha y un televidente dice, ¿contrataría de nuevo usted a Odebrecht si le correspondiera regresar a la alcaldía y volver a hacer las obras? ¿Qué dice el señor Blandón? Mira, yo le he dicho varias veces, mientras no existe una ley que prohíba contratar a una empresa o la inhabilite para contratar, yo no soy como autoridad quien puede decidir quién participa y quién no participa. Lo que sí creo importante es que primero se cambie la legislación, que fue una promesa que hizo el presidente Cortizo y que al final no se aprobó, porque en la ley de contrataciones públicas no quedó de esa manera tan tajante como debiera haber quedado, lo cual habría inhabilitado no solamente a Odebrecht, sino a varias otras empresas que aún siguen contratando en Panamá y que tienen procesos incluso algunos de delación premiada y procesos tanto en Panamá como en otras legislaciones fuera del país. Y por otro lado, yo lo que puedo decir con respecto a la contratación que hicimos nosotros con Odebrecht, que fue la del proyecto de Vía España, junto a Rosemena y la peatonal, ese proyecto se terminó, incluso Flor comentaba que los proyectos que hicieron bulla fueron los de Vía Argentina, Cayo, no ese. Se terminó con menos del presupuesto asignado, o sea, ellos tuvieron que hasta devolverle plata a la alcaldía. No hay ninguna investigación ni denuncia por esa contratación, porque el problema no es contratar con una empresa X o Y, el problema es que tú pidas una coima por contratar con esa empresa. O sea, el problema no es contratar con una empresa corrupta o no corrupta. No entendí esa. No es una empresa X o Y. ¿Es una empresa corrupta o no corrupta? Flor, esa es una discusión que tengo que señalarte. O sea, las empresas como empresas no son corruptas o no corruptas. Son las personas que las dirigen. Las personas que están dentro de esas empresas. Entonces, aquí hay una situación. Tú puedes
catalogar de moral o inmoral contratar con una empresa. Pero hay otra discusión, que si es legal o es ilegal. De acuerdo, ¿y es moral o es inmoral? ¿Perdón? Ya estamos claros que es legal, pero ¿es moral o es inmoral? Para mí, lo inmoral habría sido contratar y pedir plata. Nosotros no pedimos plata, nosotros asignamos una licitación a quien se ganó la licitación. Yo recuerdo... Pero cuando se le asignó, ya se sabía la clase de gente que era Marcelo Odebrecht. Oye, ¿estaba preso? Sí. O sea, ya se sabía, ya se conocía. En el 2010. No estaban inhabilitados. A él lo detuvieron en 2014. Eso, cuando ya empezó el gobierno Varela, eso es lo que quería decir. El primer año de gobierno Varela, 2014. Pero ya se sabía quién clase de gente era. No, había rumores. Claro que... No había rumores. No. Rumores no. Sí, ya se sabía quién era. era. No fue detenido en el 2014 porque él estuvo aquí para la cumbre de la... Ah, sí, es verdad. 2015, sí, 2015. cuando antes de que se les diera Renovación Colón. 2015. La confesión fue en diciembre del 2016. La confesión con el fiscal del distrito este de Nueva York. Renovación sí, Colón pero fue 2015. desde el 2013. Sí, la confesión de Odebrecht con el fiscal del distrito este de Nueva York fue en diciembre del 2016. Pero desde el 2013 ya sabíamos quién era. Sí, ahora, claro. ahora O sea, hay un tema. por favor. Oye, desde antes sabíamos quién era. Y tenía no solo contratos con el Estado, Odebrecht, tenía muchos contratos con empresas privadas también. La investigación Lavallato comenzó en 2014. Mira, aquí está, les dije o no, Sí, 19 de junio de 2015. ¿Y qué? Eso fue el 19 de junio y les dieron Renovación Colón como el 24 de junio. O sea, el tipo ya estaba preso. Pero la investigación comenzó en marzo del 2014. Correcto. Cuando se estaba proponiendo en las reformas a la ley de contrataciones públicas establecer la prohibición de que el Estado panameño no pudiera contratar con ninguna empresa que hubiera sido condenada en Panamá o en el exterior por actos de corrupción, el entonces embajador John Philly conversó conmigo y me dijo que eso conllevaba que el Estado panameño no iba a poder contratar prácticamente con ninguna empresa grande del mundo, incluyendo las norteamericanas, porque la mayoría han sido en determinado momento condenadas por corrupción. Condenadas por corrupción, por lo que anota José Blandón, que no hay empresas corruptas, la empresa es un ente ficticio. El que es corrupto es el que la dirige en determinado momento. Yo no creo que no haya empresas no corruptas. Y ahí entran las fabricantes de automóviles, por ejemplo, Volkswagen, Mercedes, entra todo el mundo, Peugeot, por hablar de las europeas y alemanas, entra Siemens, entra Philips, sí, entra un montón de gente, o sea, entra, y si nos vamos a la lista de empresas norteamericanas, bueno, Bechtel, etcétera, ¿no? Enron, la lista es larguísima. Entonces, bueno, ahí tenemos el reportaje de Univisión sobre que AES, una de las empresas más importantes, habría omitido due diligence para una contratación en Panamá, para un negocio. Entonces, solamente quiero remarcar eso, porque es que a veces nos queremos ir a los extremos sin medir las consecuencias de adoptar esas medidas de extremo, ¿no? ¿Usted qué piensa? Gran parte de las empresas que están construyendo obras hoy en día en Panamá son empresas que tienen condenas o han sido parte de acuerdos de delación. Pero eso es un abordaje válido. O sea, no es la empresa per se, sino es el que dirige la empresa en un momento determinado. Sí, o sea, ese es el punto que plantea. Sí, porque es que las empresas son entes morales, que se llama, así se llama en derecho, entes morales. No, la empresa no es corrupta per se. La empresa, es más, las empresas tienen empleados, de esas empresas gigantescas tienen empleados en cantidades que no tienen ni un ápice de ser corruptos, pero trabajan por una empresa señalada de corrupción. Sí. En Estados Unidos ahora mismo puede contratar. En Estados Unidos hoy en día Odebrecht puede contratar. Pero después de haber pagado un montón, aquí ni siquiera eso. Ese es el punto. Ya también está pagando a plazo, Flor. Pero está pagando, aquí no. Es otra cosa, Flor, definitivamente. Pero entonces aplica también para lo que estábamos viendo del caso de la empresa Luis Berger. Así o sea, aplica igual. O sea, aplica igual. Condenaron a lo que la dirigían allá en Afganistán. Pero la empresa como tal, entonces, como ente, no es el corrupto, pues. Puede seguir licitando. Y aquí ni siquiera han confesado todo lo que hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está la multa pagadera a 12 años, $800 millones, que no han pagado todo lo que tienen que pagar. 220 millones de dólares. No han pagado todo lo que tienen que pagar. Y además, no han confesado todo lo que han Claro, pero aquí el punto de Odebrecht es que Marcelo Odebrecht todavía era presidente de la empresa cuando nosotros la contratamos. Así que quizás no cabe
en la discusión, ¿o sí? Pues no, claro que no. Es que, se cae el micrófono así como vamos. Ya esa empresa hoy ni siquiera se llama Odebrecht. No, ya ni sé cómo se llama. No, sí, esa empresa ya el cambio fue tal que ya ni siquiera se llama señor Odebrecht. Blandón, ¿y el mercado de marisco que quieren hacer acá? O sea, ¿usted estaría a favor o en contra? ¿Usted solo lo dejó como en el pipeline ese tema del mercado de marisco o no? Yo lo vi como parándose de cabeza. Sí, yo no entiendo. No, el mercado de marisco se le hizo una remodelación de más o menos unos $3 millones en la pasada administración, que terminó más o menos en el año 2017, 2018, o sea que eso es bastante reciente. Incluso yo escuché al alcalde decir que no había planta de tratamiento en el mercado de marisco y eso es absolutamente falso. Ese mercado siempre ha tenido una planta de tratamiento, lo que no estaba era funcionando y se puso a funcionar con la remodelación que hicimos. Y realmente me parece innecesario tener que ahora demoler esa infraestructura recientemente remodelada para construir una nueva al lado, cuando existe un sinnúmero de estudios que incluso se hicieron, algunos de ellos en la pasada administración, identificando otras partes en la ciudad de Panamá donde se requieren mercados, e incluso un nuevo mercado de marisco, un segundo mercado de marisco para la ciudad bien podría hacerse en el área de Juan Díaz, por ejemplo. Entonces, hace una inversión y además el alcalde tendría que explicar por qué en el primer año de gobierno hablaron de que ese mercado de marisco iba a costar 20 millones y ahora están hablando de una cifra de entre 40 y 50 millones, que fue lo que ha cambiado y ahora haya duplicado el costo que inicialmente habían previsto para ese proyecto. A mi juicio, y esto es una opinión muy particular, ahí lo que se requiere con urgencia es un paso elevado peatonal o un subterráneo, no sé. Porque dicen que los pasos elevados ya están mandados a recoger también. ¿Pero para qué? ¿Para el mercado de marisco? ¿Existe un paso elevado peatonal? Ahí hay un paso elevado peatonal, para subir. Sí, pero ese es desde la cinta costera al mercado del marisco. Pero se puede acceder. Pero hay otro paso peatonal a nivel, que es el que forma un tranque descomunal, que es el que está enfrente de la hielera y el mercado del marisco. Que ahí, a mi juicio, debería haber un paso o subterráneo o elevado para que no haya que interrumpir el tráfico vehicular, que es la cinta costera, que se conecta la cinta costera 1 con la cinta costera 3 y hay que parar. Ya te entiendo. Para que la gente cruce a nivel de la calle. El paso vehicular, el que hay una línea de seguridad y viene uno desde el área de la cinta costera 3. Pero es que mira, la propuesta de eliminar el mercado de marisco de su ubicación actual viene de la época en que se construyó la cinta costera 2. Y sin embargo, o sea, ellos, cuando se hizo el proyecto de la cinta costera 2, ampliaron el mercado marisco. Ajá. Y después dijeron, en la misma administración hay que tumbarlo. Y tú dices, pero ¿cómo así? Qué barbaridad. Entonces, porque decían que en vez de que la calle cogiera la curva que coge ahí por el mercado, que fuera una especie de recta, para que los carros fueran más rápidos, sin interrupción. Pero es que eso, de nuevo, dentro de la concepción de una ciudad hecha para los carros, donde tu preocupación es si los carros pueden seguir rápido o tienen que disminuir la velocidad por esa molestia llamada peatones. Entonces, de ahí es que se plantea hoy en día eliminar los pasos elevados peatonales, que son hechos no para beneficio del peatón, son hechos para beneficio del carro, para que el carro no tenga que parar, y que vayamos a pasos peatonales a nivel, como es en la ciudad del primer mundo. Dígame, si uno va a París o a Madrid, si uno ve pasos peatonales elevados en estas ciudades, los carros tienen que parar y hay semáforos peatonales en todas partes, y eso no es el fin del mundo. Si es que la velocidad que debiera haber dentro de un área urbana no debería ser mayor a 30 kilómetros por hora. Y es que hay gente que anda a 100 kilómetros por hora hasta en áreas de barriada. Y con los huecos tampoco deberías avanzar a más de 30 por hora porque revientas las llantas. Eso también es verdad ahora. Oye, una pregunta. No, también era verdad en el gobierno pasado, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, una pregunta antes de irnos, porque ya se hicieron las 8:52, hay que ir a cambio antes de cerrar. Reformas constitucionales, los partidos en teoría iban a apoyar la recolección de firmas, y yo no sé si soy yo, bueno, no soy yo solamente porque he preguntado a varias personas también si sienten lo mismo, y es que los partidos políticos no se les ve activos buscando firmas para la constituyente. ¿Qué pasó ahí? ¿Se flatearon? Mira, realmente
el Tribunal Electoral puso requisitos a nuestro juicio arbitrarios para la recolección de firmas que hicieron virtualmente imposible recoger las firmas en el tiempo requerido. O sea, aunque pareciera que es más fácil recoger la vía digital, no lo es en la práctica. Y nada en la legislación exige que tenga que ser solo firma digital. Eso lo hizo el Tribunal Electoral de por sí y ante sí, ¿no? Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Pues que sea virtualmente imposible recoger la firma. Sí. Hola. Eso nos dijo... Ah, ahí está. Ya, perdón. Sí. Tendremos que haber recogido 600.000 firmas en 6 meses. Exacto. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, clarito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Martinelli, por ejemplo, recogió 100.000 firmas en un año. Lomana recogió 40.000 firmas en un año. Uh-huh. Constituyente teníamos que recoger 600.000 en 6 meses. Correcto. En una ocasión... Pero era mucha más gente recogiendo también. Eran varios partidos también recogiendo por otro lado. Que para inscripciones, Ajá. inscribió en el mismo día el PRD, el panameñismo, y se inscribieron menos de 10.000 personas en un día, y el sistema colapsó. Totalmente colapsado, demoraba hasta un... Sí, pero ok, esa cantidad de personas en un día, yo la vez pasada estaba viendo la lista y eran 90 personas firmaron por la constituyente en un día por parte de los partidos políticos. Mira, o sea, no siento que se le está metiendo el mismo ímpetu a una cosa que a la otra, que a sumar adherentes que a firmar por la constituyente. Según juzgando por las cifras, ¿no? Lo que pasó en la práctica, Flor, es que nosotros, por ejemplo, estamos en una elección interna y teníamos periodos de inscripciones que se pasaron. Ajá. Y la intención era inscribir y recoger la firma al mismo tiempo para aprovechar el esfuerzo y no hacer un doble esfuerzo. Exacto. A inscribir y te demorabas 1 hora para poder inscribir la persona y tenías que demorar más para recoger la firma, muchos activistas. Voy a inscribir ahora y después veré si recojo la firma, porque era virtualmente imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Bueno, listo. Sí, yo creo que... Bueno, gracias, señor Blandón. Gracias. Vamos al cambio. Vamos A la orden. Vamos a la Muchas pausa y gracias. regresamos. Hola, ya estamos de Oye, regreso. no hablamos del nuevo dictador millennial, ¿qué que lo tal? declara. Dictador del Salvador. Muy El doctor chistosín sí. él, muy Sí, chistosín. con eso no se bromea. Ey, y encima... Él no sabe eso. Los señores de Estados Unidos no, o sea, no tienen No el lo sentido ven del humor con- latino exactamente. ese de que una ironía. Pero eso nos lleva a un punto. El Salvador ha vivido y vivió uno de los procesos políticos más duros de los últimos años. El señor Bukele llega allí con el apoyo masivo de la población por la crítica a un sistema corrupto que existía en El Salvador. Igual que Ojo, Chávez. Igual que Chávez, igual que todo aquello. Pero la medicina resulta peor que la enfermedad. Ahora entonces se está moviendo hacia el otro extremo y todo el mundo lo está viendo. El hecho de que los Estados Unidos le hayan quitado la visa a los 5 magistrados de la Corte Suprema que tú nombraste es un mensaje muy duro para lo que está haciendo. Ya le cambió. Ahora le puso el dictador más cool del mundo actual, del mundo mundial. Qué ridículo ese man. Primero había puesto Muy el dictador ridículo. del Salvador. Sí. Ahora es el dictador más Es como- cool del mundo mundial. A mí me acuerda a 2 personajes panameños. ¿Y a ustedes? ¿A quién te varios. recuerda? A varios. A mí a 2. A mí a varios. Millennials así también. Sí, sí, sí. Ah, sí, te decía eso porque no me recuerda a Ricardo Martínez. No. Este está en otra línea y está en otra liga. Y puede ser muy millennial, pero eso no te quita lo dictador, hermano mío. No. Y es que con eso O sea, no se bromea. exacto. La edad no determina si vas a ser un nuevo Chávez o un viejo Chávez o lo que tú seas. O sea, Pero lo el cierto autoritarismo es antidemocrático de donde venga. Y ya tiene redactada Sí. la nueva constitución en donde se permite la reelección indefinida.
Bueno, ya lo habíamos dicho. Y lo hizo público. Así es. Así que bueno. Entonces, hay que tener cuidado con la medicina que resulta a veces peor que la enfermedad. Cuidado con eso. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Siga con el Bronx.